sería estos 1788 dividido 1,21 y eso nos va a dar un importe de ¿cuánto? 1477 con... Exacto, 1477 con decimales ahí, ¿no? Sí, 68. 68. Dale, y acá sería este. Vamos a poner ahí así. Bueno, después de hacer todos estos calculitos, ahora vamos a pasar a lo que tenemos acá. Acá, el valor, por ejemplo, del pagaré, ¿cuál sería? Ese es como para sacar un valor rápido, que no tengamos que hacer tanto. 26.800. Claro, es 46.800, porque este ya lo teníamos el dato. El pagaré en total era de 46.800. Entonces acá directamente ponemos los 46.800. Después, el interés, ¿de cuánto era? El de 1477. El de 1477 El IVA es... con 68. Y entonces el IVA directamente lo sacamos sobre este total, ¿está bien? ¿De cuánto nos daría? Ah, ok. 1788, ¿no era? No. Eh, puede ser, no me acuerdo cuánto daba. No, porque es sobre los 37.200 más los 1.400. Acuérdense que tomamos... 7.802. Los... ¿Cuánto No les es queda ahí? el IVA de la venta solamente. Claro, tienen que sumarle lo del interés. 8.122 con Ah, 31. Claro, 8.122 con 31. ¿Está bien? Y ahí ya les quedaría el total. Después, ¿qué más teníamos? Ya nos terminamos, ¿no? No. El 30, o el 31 de marzo era, ¿no? Faltaba una operación, ¿no? sí. El 31. Yo estoy mirando ese todavía porque no lo entendí, profe. Dale. Porque yo me había anotado los anteriores, pero claro, los anteriores tenían el 2% también, y en este caso Claro, no. los anteriores lo que tenían directamente ustedes calculaban el interés. En este caso, como les daba el total, lo sacaban por diferencia, digamos, esa es la Por división. diferencia. Claro, porque les daba, este sería el valor del pagaré. Lo vamos a poner acá. Porque yo tengo anotado en intereses positivos de vengar 1788. ¿Por qué 1788? La clase pasada. No, es la diferencia, es la que está acá, 1788, la habéis anotado. Porque habíamos alcanzado a ver la diferencia entre Sí. este y este, pero no Y habíamos yo llegado lo a ver anoté en la del intereses, IVA ni claro. nada. Claro, habíamos hecho esto nada más, habíamos hecho Sí. esto, pero no lo habíamos hecho con números, sino que lo habíamos hablado, habíamos dicho, bueno, el valor con IVA era 45.012 y el del pagaré era 46.800 y habíamos sacado esta diferencia. Acá le vamos a Bien. poner... Con IVA. Y sobre qué sacamos, ¿de dónde sale el 1788? En eso me perdí. Claro, es la diferencia entre este valor que tenés acá y este que tenés acá. Este sale de restar. la consigna, Bien. que sería el valor del Sí, pagaré, sí. y esto es lo que calculamos del neto sin Porque IVA, eso y le agregamos el IVA para ver cuál sería el total si lo pagáramos en efectivo. O sea, podrías poner, este sería el valor en efectivo, digamos, si pagáramos en efectivo al contado, y este es con el pagaré, digamos, el Sí, valor del y ahí se pagaré. hace la diferencia, Y sacás el y esa interés. diferencia, ¿por qué se divide por 1,21? Porque consideramos que contiene el interés, acuérdense que siempre consideramos interés. Ya lo tenía. Y digo en el interés, claro, porque como este es el valor total que ya lo contenía, entonces ahí dividimos en 1,21. Listo, y ese es el interés neto, bien, ahora entiendo. Claro, y a ella les quedaría. Bueno, después el otro asiento es el de 31 de marzo, ¿no? ¿El 31 era o el 30? Uy. Dice... 31 era. 31. Bueno, el 31 dice, se venden, porque yo acá tengo una cosa que cambió y no estaba segura. Se venden 20 pendrives al cliente del punto 6 a un precio de 124 contado masiva, el saldo se cobra en efectivo.
Este venía, porque venía relacionado. Con el anticipo que se había hecho. Claro. ¿Se acuerdan que ustedes habían hecho un anticipo? En realidad, no habían hecho. Un cliente había realizado un anticipo el 25 de marzo. De acá. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahora dice que les vendimos 20 pendrives a ese cliente, cada uno a un precio de 124, más IVA, y el saldo lo cobramos en efectivo, o sea, aplicó el anticipo de que había pagado anterior, se aplica el anticipo que había pagado anteriormente, y la diferencia que nos queda la paga en efectivo. ¿Está bien? Ahí, ¿qué cuentas utilizaríamos? Caja Anticipo de y venta. Claro, exacto. Vamos a tener caja porque es lo que vamos a utilizar para cancelar la diferencia. ¿Está bien? No, al revés. Caja. ¿Qué más habían dicho? Venta. Venta. ¿Que esa dónde la reflejaríamos? ¿En qué columna va? resultado positivo en el En el, En en el haber. Está bien. ¿Qué más tendríamos? anticipo de clientes disminuye el Claro, pasivo, anticipo de clientes. Entonces, ¿a dónde la colocaríamos? disminuye el pasivo. Entonces, En el debe. en el de... ¿Y qué nos faltaría? Y el IVA, débito ¿Y el fiscal. IVA? El IVA. El IVA. Y acá, entonces, en ventas, ¿qué colocaríamos? ¿Qué importe? Teniendo en cuenta los datos que nos da la consigna. 2.480 puede ser. Sí, que serían los 20 pendrives a los 124 pesos. ¿Está bien? Claro. Sí. Entonces nos da Y 2.480. pero si ahí no tiene, Ah, profe, el 480. IVA. No, porque dice más IVA. No, Me parece. tiene el IVA incluido. Más Ah, IVA, está dice. bien. Sí. Y entonces, ahora sí, calculamos el IVA, porque es más IVA, que sería de cuánto. 520 con 80. Con 80. Exactamente. 520 con 80. ¿Está bien? Y ahí aplicamos el anticipo. ¿De cuánto era el anticipo que teníamos? De 2000. De 2000. De 2.000. ¿Y cuánto nos quedaría para cancelar? 1.000 con 400. 80. ¿Cuánto era? No, 1000 480, con ¿no? 80. 1.000 con 80. Ahí tengo dos opiniones. A ver. Yo puse Ah. 1.000 con 80. Claro, porque acá tenemos 3.080. ¿Está bien? Sí. Sería el total. Sí, Ah, eso le restamos los 2.000. Menos 2000. 2000. Ah, está Y me bien. quedan entonces 1000 con 80 centavos. la 1.000 con 80 Con centavos. 80 centavos. Ahí está, perfecto. Lo sacan por diferencia. Y de acá, ¿qué nos quedaría por reflejar? El El costo. costo El de la costo. mercadería vendida. ¿Cómo haríamos el asiento de costo de mercadería vendida? Acuérdense, ¿cuál era la estructura del asiento? ¿Qué cuentas ¿El utilizaban? valor? Sí, decime. Costo de mercadería vendida. CMB. Costo de mercadería vendida, ¿está bien? Acuérdense. Que es costo de mercadería vendida, que es una cuenta de Resultado Resultado negativo. resultado negativo. Y la contrapartida es siempre mercadería. Mercadería. mercaderías, porque disminuimos el Disminuye saldo de el la cuenta. Claro, damos salida a esas mercaderías. O sea, acá le ponemos esto. ¿Y cuál sería el costo de las mercaderías?
En este Yo caso puse solamente... Sí. ¿Cuántas unidades? Primero? 92.100. Está bien. ¿Cuántas ¿Cuántas? unidades tomaste? Eh, y todas, Claro. o sea, Dice- las conté, las que decía que había vendido, que primero había vendido 5, después una, y bueno, y ahí saqué el costo que había dicho en el primer punto, que al precio que le había comprado. Claro. En este caso, ¿eran cuántas unidades? Mm, 20. 20 unidades, sí. No, pero tuvo varias ventas. ¿Cuántas eran en total? Ah, todas las ventas de... Claro, todas las que hizo. Ajá. Porque en un solo asiento les pedía que reflejen el costo de todas las ventas que había realizado. Ah, claro, el último día del mes, claro. Claro. Entonces Ahí. ahí tendrían que sumar todas las ventas que tienen, las cantidades de unidades. 20. Uno, 500. ¿950? A mí me dio 921. 921 es. 921, 921 unidades, y el precio que teníamos por este caso es fácil porque no tenemos compras, tenemos una sola que viene del inicio, que era de cuánto el valor El de costo. inciso 1. Del principio, porque el inciso 1 es una venta, ¿no? Ah, sí, esa es venta, perdón. Claro, pero venía de antes, de cuando aportaban los socios, ahí aportaban las mercaderías y el Sí, valor de cada cada uno. uno. 1500 pendrive a 100 pesos. 100 unidades De cada Claro, uno. 100 claro, unidades había Y empezó Como cada no uno. pasó, es claro. porque Entonces no pasó sería, ese monto, ¿no? Está bien. claro, entonces serían las 921 unidades por los Por 100 pesos. 100, Está bien, 100. que les da un valor de 92.000. 92.100. 92.100. 92.100, ¿está bien? Bueno, y ahí, ¿qué nos faltaría? Lo único. Yo hice hasta ahí, pero habría que hacer el devengamiento, ¿no? Ah, claro, exactamente. Podríamos hacer el devengamiento para seguir practicando, digamos, con ese tema. Ah, Y eso, ahí, profe, siempre, por ejemplo, acá no lo pide, pero sí, en no, yo para realidad se practicar, hace sí. siempre, ¿no? Sí, tratemos de hacerlo siempre para ir practicando, pero bueno, ustedes después, por ejemplo, si tienen un parcial o lo que sea, si se los pide, digamos, lo registran, y si no, bueno, no lo registran. Ah, bien. ¿Sí? En este caso tenemos varios intereses. ¿De qué fechas tenemos los intereses para devengar? Mm, Primero veremos cómo sería la estructura del asiento, así ya vamos armando. ¿Qué cuentas utilizaríamos? ujú. Eso yo no me acuerdo mucho. Intereses a devengar. Positivos a devengar o negativos. Intereses, claro, intereses. En este caso serían positivos o negativos, si son ventas. Positivos. Positivos. ¿Está bien? Intereses positivos a devengar. Y la contrapartida sería Interés de vengado. claro, una de resultado positivo. Esa podría ser intereses positivos o podría ser intereses ganados. Podría ser también de vengados mientras sea una cuenta de qué? De resultado Positivo. De resultado positivo. De resultado positivo. Bueno. Y ahí pueden ir haciendo el devengamiento. Ahí tendrían que ver qué tenemos que devengar. ¿Intereses de cuándo? Primero ¿qué fechas las operaciones que tenemos con intereses? Del, Ahí tendríamos que ir y mirar cada uno de los asientos. sí, del 05, Lo primero del es el 0. 10, Está bien. Entonces podemos poner acá el 05.
de marzo, que sería el origen. Después tenemos otra del 10 del 10 03. de marzo y la otra del 26 de marzo, ¿no? Sí, 26 de marzo. Sí, 26. Ahí, me quedó mal esto. Y bueno, ahí tendríamos que ir viendo los Y el devengamientos que tenemos que 31 hacer. de marzo, ¿no? ¿Y el 31 de marzo qué sería? No. ¿La fecha de qué? Ah, de cierre. De devengamiento, digamos. Hasta ahí vamos a tener que contar los días que transcurrieron desde estas fechas. ¿Está bien? Ah, ok. Primero, en el del 5 de marzo, ¿cuál es el importe de los intereses? 15.000 con 40. No, 1.500 con 40. 1540. Con 40, Sí. sí. ¿Y ese valor en qué lo tenemos que dividir? ¿En qué importe lo tenemos que dividir? Para calcular el devengamiento. ¿En 30? Exacto, en No, 30, que sería ¿cuánto? el plazo de la operación. 30 No me días, acuerdo si claro. está 30 o 31 días, no me acuerdo cuánto es. 31. 31 días me parece, puede ser, sí. Sí. ¿Y eso lo Marzo multiplicamos por 30. cuántos días? ¿Cuántos 20. transcurrieron Por desde el la- 5 de marzo hasta el 31 de marzo? 26. 26. Claro. ¿Y ahí cuánto les quedaría el devengamiento de eso? 1.258 con 40. Claro, 1258 y después depende de la cantidad de decimales que hayan tomado. ¿Vos decís? ¿Con 40? Sí, o con 4, lo mismo. ¿Con 0,4? Sí, Profe, perdón, y usted dijo que se multiplica por 4 La cantidad de días días. o por 5. 5. No, por la cantidad de días que transcurrieron. Pues decíamos, los 1500 con 40 dividido los 31 días, Sí. tiene que ver con el plazo, Sí, y multiplicado por los días que multiplicado por- pasan desde el 5 hasta el 31 de marzo, que ¿cuántos eran, habían dicho, chicos? 26. 26 días. Claro, de ese valor les da este resultado. Después el del 10 de marzo, ¿cuánto era el valor? Eran 240,06. Claro, 240,06 y ese hay que ir a mirar el plazo. ¿Cuántos días era el plazo de esa operación? 21 días. Desde el 10 de marzo. Claro, transcurrieron 21, pero el plazo era de 60 me parece. A ver. 30 o 60. No me De acuerdo. 30 días. De 30. Entonces 30 días. dividimos 240,06 dividido 30 días, que sería el plazo total, multiplicado por lo que había dicho la compañera, que ¿cuántos días eran? 21. 21. ¿Y ese ahí cuánto nos da? 168. 38. 168 con decimales, por ahí no sé cuánto, 0,4 por ahí. No, Sí. justo dice. 68, O capaz que- 168 de redondo. No, me dio 168,04. Ah, Con 0,4, sí. Dale. Profe, Y es- disculpe, Ay, espero sí. entender. profe, Decime, te estoy escuchando. disculpe, no, es que no entendí bien cómo se hace la cuenta acá, en Claro, esta parte. tenés que, ahí se nos está por cortar. Tenés que tomar el valor del interés total de la operación, que para eso tenés que ir, por ejemplo, en el caso del 5 de marzo, tenés que ir acá a ver cuál es el valor. Ese valor lo dividís en el plazo que tiene la operación. Por ejemplo, si es de 30 días, tenés que fijarte si dice 30 días, 60 días, de fuera. En este caso era 31, y lo multiplicás por los días que transcurrieron desde el 5, o sea, los que están devengados, desde el 5 de marzo hasta el 31 que estás haciendo el devengamiento. En este caso, en el primero eran 26. Y así haces con todos. El del 10 de marzo igual, vas al 10 de marzo, te fijas cuál es el interés total, lo dividís en el plazo que tiene la operación, en este caso son 30, y lo multiplicás por los días transcurridos, desde el 10 de marzo al 31 de marzo. En este caso eran 21. ¿Está bien? Ah, porque en la consigna dice, ¿no? A 30 días o algo así. Claro, en las cocinas, Ah. en todas dice, salvo en una que es la de 31, que te dice cuál es la fecha de vencimiento, entonces ahí vos te fijas cuántos son los días. Pero en las otras te dice si son 30, si son 20, pueden ser 30, 60, 45 días, 15, ¿está bien? Lo único que tienen que tener en cuenta, que en el caso, por ejemplo, hipotético, que, digamos, por ejemplo, la operación esta fuera la del 5 de marzo fuera 15 días, o a 5 días, pongámosle. Entonces ahí
lo van a multiplicar, digamos, por la cantidad de días hasta la fecha de vencimiento, o sea, no van a seguir sumando días aunque haya más días hasta el 31, porque una vez que ya se venció, ya listo, están devengados todos los intereses, ¿se entiende? Porque por ahí eso a veces... No, no, Bueno. perdón, yo no lo entendí. ¿No lo podría explicar, profe? Claro, por ejemplo, si nosotros, que en todos los casos, digamos, tomamos el interés total, lo dividimos en el plazo y lo Sí. multiplicamos por los días transcurridos. Pero en el caso, por ejemplo, que fueran 5 días, o sea, el 31 transcurrieron más de 5 días desde el 5 de marzo, ¿está bien? Sí. Pero nosotros vamos a devengar 5 porque es hasta la fecha de vencimiento, no vamos a seguir devengando porque en realidad vas a devengar más de lo que tenías de interés, ¿se entiende? Está bien, entonces en ese caso, ¿qué En ese caso quedaría? especial, claro, cortaría la fecha de vencimiento y ya está. Quedaría como está. Claro, quedaría hasta donde se devengó. En ese caso estaría todo devengado y nada más. No se seguiría ok. multiplicando por los días restantes, digamos, porque es hasta el Está bien. vencimiento. Pero no Sí, tenemos acá Profe. en este caso, pero era por si se les presenta la situación. Y después Bien. el último era el del 26 Profe, de marzo. perdón, Sí, pero a mí no me da lo mismo. O sea, 240,06 hay que dividirlo en 31. en 30 días. Ah, lo habíamos hecho en 31 No, antes. 31 era 31. este era 31 Sí. y este es 30. ¿Y por qué eso? Ay, sí que no. No Porque escuché este si dice en la dijo. consigna que son 30 días y en este te dice la fecha de vencimiento y como marzo A tiene ver. 31, son 31 días. 10 del 3. Ah, está Ahí te bien. dice El otro es Por eso nada 30, más. Claro, por eso nada más. independientemente de que el mes traiga 31, en Claro, este porque te caso son dice que 30. son 30, entonces van a ser 30. Ah, Es es el tenemos que plazo. estar atentos a eso, no siempre hacerlo, digamos, por la cantidad. Claro, en de este días caso no que les trae dice el la mes. cantidad, les dice la fecha de vencimiento, no les da ese dato de la cantidad de días. Ah, entonces lo Y este del veo. 26 es lo mismo. La del 26 de marzo, ¿cuáles eran los intereses? El importe total. 8.122,31. El del 26 de marzo, no, eran menos, era 1.400. No, pues yo no tengo mal. Ah, y vos que estás tomando el IVA. 188. Ah, no, Mil- ese no lo copié. 1.004. No. Sí, ese, 1.400. No, yo lo copié al revés. Claro, ese es el IVA. 1.477,68. Exacto. ¿Y ahí Sí, cuántos días son la operación? ¿En cuántos? 60. 60. 60. Entonces ahí en vez de dividirlo en 30, lo dividen en 60. Y lo multiplican por los días transcurridos, que del 26 de marzo al 31, ¿cuántos son? 5 días. 5 días, y ese que les da el valor. 123,14. 123. 23,14. 477, entonces hay que Bueno. dividirlo. A En ver, 60. Dividido 60. Y a eso lo multiplico por. Los días transcurridos desde el 26 de sí. marzo al 31. Bien. Y ahora sumamos todos, ¿eh? Y ahí nos da este total. ¿Está bien? No, Ah, no me arrastró. No, porque no me arrastró la fórmula, no sé por qué no me arrastró. Bueno, ¿cuál sería el total? Porque no me la arrastraron. a ver. Sé que tiene uno distinto formato. La suma de todos. 1549,22. Ahí está. 1549 con 22. 22. Bueno, y esto es lo que colocamos acá. ¿Está bien? Porque los devengamos todos juntos. Ah, ok. Si no, tendríamos que hacer un asiento por cada uno. ¿Está bien? Bueno. Y ahí con eso ya terminamos este. Este quedó completo. Yo les había dejado para que hagan hoy otro trabajo práctico que era de la parte de costos. ¿Pudieron arrancarlo? No, Sí, arran- no. Porque no arrancar- todavía no Encararlo, tengo aunque sea, el digamos, primero. para ver los asientos. Ah, Sí. Primero vamos a empezar viendo lo que, bueno, este lo vamos a dejar. ¿No se va a cortar ¿Me ahora, deja profe? sacarle una foto? Sí, sí. sí, Más yo arriba a la todavía parte- estoy anotando eso. No, a partir del 10 del A ver. 03. Ahí. Ahí, sí. Ahí, para que Ahí. Dale, sí, se va a cortar, así que lo que vamos a hacer Ahí es está. que, bueno, terminan de sacar las fotitos y desconectamos un ratito, hacemos un break así de 10 minutitos y volvemos con el otro práctico. ¿Está bien? Ok. Y un poquito más abajo, por favor. Sí, ahí. El 26. ¿Ahí Sí, o más abajo?
No, ahí 26. Y ahí Sí. ya creo que está. Sí. Gracias. Y acá, no sé si querés sacarlo. Ahí sí le puedes sacar. Ahí. Ahí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es desconectar y volvemos en 10 minutitos, así seguimos con el otro práctico. Ténganlo a mano, así ya vamos trabajando sobre eso. Ok. Ahí vamos a empezar con Gracias. la Bueno, registración del gracias. diario y después las fichitas. Bueno, nos vemos en un ratito. Ok. Así empezamos a trabajar con las fichas de stock. Bueno, ahí yo les comparto el Excel y en todo caso, bueno, si van ingresando lo vamos a incorporar. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar al revés, vamos a empezar por el punto B y después volvemos a la. Así vamos avanzando por lo menos con las fichitas. Bueno, el punto B no les pedía que realicen las registraciones en el libro diario, sino que solamente determinen el costo, suponiendo que la empresa utilizaba sistema de inventario permanente, es decir, utilizaba fichas de stock, y en este caso pedía por método WEBS y PPP, o sea, el promedio y el último entrado primero en salir. Y solamente tenían que completar en este caso las fichas de stock. Así que bueno, vamos a empezar con la forma de completar. Primero les decía, vamos a empezar por Webs, que era una empresa que se dedicaba a la comercialización de arreglos florales y la existencia al comienzo del ejercicio eran de 10 arreglos florales a 20 pesos. ¿Está bien? Sí. Entonces ahí vamos a la ficha, acá tenemos un modelo de ficha, que es como el que habían visto en la presentación en la clase, y en este caso tendríamos que cargar la existencia inicial. La existencia inicial, ¿en dónde la colocaríamos? ¿En qué columnas? ¿Dónde dice existencia? Acá al final, ¿está bien? ¿Cuántas unidades serán? 10. 10 unidades, ¿está bien? En cantidad colocamos 10, y en precio, ¿qué colocamos? O valor unitario, 20 pesos. 20 pesos, que nos daría un valor total de 200, ¿no? Sí. Bueno, después se compraban 5 arreglos florales a 30 pesos en cuenta corriente. Ahí cómo lo registraríamos. En las entradas. En las entradas, exactamente. Acá colocaríamos, en este caso sería una compra. Si tuvieran datos de la documentación respaldatoria podían colocarlos, pero en este caso no tenemos. Vamos a entradas porque es una compra y colocamos en entrada la cantidad, ¿cuántas son? 2. 5 o 2. La primera, ¿cuántas era la compra? 5. 5. ¿A qué valor? 30 pesos. 30, que nos da un valor total de 150.
150. Acuérdense siempre que cuando estén trabajando con, o acá no tienen en este ejemplo, pero cuando estén trabajando siempre en la ficha de stock, tienen que poner los valores netos sin IVA, ¿está bien? Y sin intereses. En realidad lo que ustedes están volcando en la ficha es lo que ustedes después colocarían, digamos, en el asiento del libro diario, ¿en qué cuenta? Compras o en mercadería. En compras o en mercadería, ¿está bien? Generalmente cuando hay sistema de inventario permanente se suele utilizar la cuenta mercaderías. Bueno, entonces ahora vamos a acumular existencia. ¿Cómo nos quedaría entonces la existencia ahora? Serían 15. 15. Claro, pero nosotros tenemos que mantenerlos separados porque tienen distintos precios. Entonces, ¿cómo colocaríamos? 5. 10 10, 10, que es las que entraron 10 a 20. primero, a 20, que son a 20 200 pesos, pesos, que son 5 200, y 5 a 30. y 5 a a 30, 30. que eran los 150 pesos. 50 pesos. ¿Está bien? Y ahora sí, el total que me queda en existencias son Son 15, 15, y acá el total son de 350. 350. 350, vamos a ver si me sumo bien. Sí. Bueno, después, ¿qué pasaba? Después, Ahí se dividía el monto total por las 15 unidades. no, ¿O no? porque acá estamos dejando separado, expresamos separado a un precio y a otro, porque después cuando vayamos a dar salida vamos a tener que elegir de uno o de otro precio y tenemos que tenerlo, las cantidades y los precios por separado. En donde se juntaba todo y se calculaba el promedio es en la otra ficha, es la de precio promedio ponderado. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que pasaba es que llegaban marchitos, 2 arreglos de los que habíamos comprado en el punto anterior, y se devolvían. ¿Está bien? Entonces ahí, En salida, Una salida. registraríamos acá, pondríamos, en vez de compra sería devolución de compras. Y acá, en este caso, hay distintas formas de registrarlo. Yo opto por lo que me parece un poco más clara, que es revertir directamente lo que sería la entrada. O sea, colocarlo en entradas, pero restando la devolución de compras. ¿Está bien? Ah, ok. Entonces colocaríamos acá, ¿cuántas son las que se devolvían? Eran 2, ¿no? 2 Entonces menos colocaríamos 2, negativo o entre paréntesis, a 30 a pesos, 30. que es el mismo valor al que, en este caso, cuando son devoluciones de compras no hay problemas, porque lo vamos a dar la devolución al mismo precio al que ingresamos esa compra, ¿está bien? Ok. Entonces sería, 60 pesos. ¿cuánto? 60 pesos. 60. Y acá, en el stock, entonces, ¿cómo me quedaría? Ahí Ahora, quedarían 10 unidades de 20 pesos. claro, quedarían las 10 unidades. ¿Por qué me quedó acá? Combinadas. Ahí sí. Me quedarían las 10 unidades De 20 pesos, de 20 pesos, 200 pesos. que son 200. Y ahora, ¿cuántas me quedan de 30 3 de pesos? 30. 3 de Me 30. quedarían 3 de 30, que me da ¿cuánto? 90. 90 pesos. Y acá, entonces, podríamos totalizar, que me 9. quedan actualizada la cantidad, ¿cuánto sería? 13 y 290. 13 y 290. ¿Está bien? 13. No, total. Ahí Sí. quedaría 5. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Después, Se vende 7 unidades. 7 unidades, que sería A en 40 este lugar de acá. Acá podríamos colocar o venta, o también se puede colocar costo de venta directamente, porque es de lo que nos vamos claro. a realizar, y ahí en ese caso sí lo colocaríamos en salidas. En ¿Está salida. bien? Claro. Y en salida
ahí lo que vamos a tener que hacer es elegir, digamos, cuál es el precio al que le vamos a dar salida. Acuérdense que en este es webs, es último entrado, primero en salir. ¿Cómo haríamos para seleccionar los valores? Y serían sacaríamos 7 de los 10 unidades. ¿O no? Es, O sacar los 3 últimos Tres. y después completar con los de... claro, darle al 10 3 de las 30. claro, de porque 30 este claro, están las dos opciones, PEPs o webs, y webs es último entrado, primero en salir, entonces buscamos cuáles son las últimas que entraron, que serían estas, Ujú. y de ahí subimos, o sea, vamos eligiendo de abajo hacia arriba, ¿está bien? De lo que tenemos en existencia. Si es PEPs, al revés, elegimos de arriba, que son los más viejitos, hacia abajo, ¿entienden? Entonces, en este caso, ¿cuál elegiríamos primero? Porque es webs, último entrado, primero en salir. Claro, 13. sacaríamos 3 Entonces sacaríamos de 3 30. de 30, que nos da, para que no quede corrido acá, 90. 3 de 30, que nos da 90, y ¿cuántas era que me habíamos vendido? 4. Faltan 4 para completar a las 7. 4. 4 de 20. 4 de 20, que me da, ¿cuánto nos? 80. 80. 80. 80. Y ahora cuando nos quedan los totales, ¿cuánto sería acá? El valor de la venta, que eran la cantidad 7, 7, 7. 7. A y 40. el, Te dan a 40 pesos. y el valor que nos queda acá, el total, sería de 170. 170. Que en realidad este 170, ¿qué sería? El costo de mercadería. Costo de El costo de la venta, De estamos mercadería. realizando en ese punto. Exactamente, es lo que nosotros reflejaríamos. Si reflejáramos por separada cada uno de los asientos de cada venta, ese sería el costo de esta venta. ¿Está bien? Ujú. Y ahí en existencias, ¿cómo me quedaría actualizado? 6 unidades Me quedarían 6 6 unidades unidades de 20. de 20. De 20. de 20. Claro, porque Serían de 120 30, ¿qué pasó? Los vendimos. Claro, las consumimos a todas, las de el otro precio. Y entonces Profe. el total es de 120. 120. 120. 120. Profe, Sí, ¿por qué 6? porque es lo que me queda de stock, porque tenías 13 y vendiste 7. Ah, ¿Está está bien? bien, está bien. Ah, También ok. primero consumiste estas 3 a 30, o sea, de 30 no te queda ninguna, y después de estas 10 que tenías, utilizaste y diste salida con la venta a 4, entonces que te queda Sí, por diferencia 6. estas 6. Ah, ok, gracias. Bueno. Profe, Ahora consulta. vamos- El modo de PEPs o web, ¿se aplica? O sea, ¿quién lo decide cómo se aplica? ¿La empresa? La empresa Ah, decide está bien. cuál va a utilizar, digamos, si va a utilizar PEPs, webs o precio promedio ponderado. Está bien. La otra, Porque ahora pensaba yo, si hay productos, ponerle de una fábrica donde tenga vencimiento, conviene sacar siempre lo último que se compró. sí, igual esto, acuérdense que todo lo que tiene que ver con PEPs o webs es a efectos de la registración, porque no es que en realidad vos vas a dar salida a esos productos específicos que compraste último o los primeros, sino haces un Ah, está supuesto bien. para la contabilidad, para registrar vos y ver a qué valor la vas a sacar, hace este supuesto, no se refiere a que vas a dar salida específicamente, porque no los podés identificar, digamos, cuál corresponde a cuál compra y a cuál venta. Pero Bueno, en este tipo nos llevarían, ponerle, no por lo general, quizás yo estoy confundida. Hay productos que van por lote, por número de lote. claro, pero en ese caso sería identificación específica, y si tenés identificación específica no tenés que elegir ninguna de estas alternativas, porque vos vas a saber que, por ejemplo, el producto número tal se vendió hoy y corresponde a la compra número tal, entonces ahí ya directamente sería identificación específica. Ah, En está este caso bien. es en el caso que vos no puedas identificar, digamos, a cuál compra corresponde cada una de las ventas que estás haciendo. Está Después, bien. Gracias. en el punto 4 hay otra venta, y en este caso son de 4 unidades, ¿no? 4 unidades de 45 pesos. Claro. Acuérdense otra cosa que por ahí si no también lleva a... Otra compra sería.
¿O no? ¿Otra compra o otra Ah, no, venta? se venden. Una Perdón, venta. perdón. No, leí mal, en el 5 era. Se No, compra. una venta. Claro. Acuérdense de Una otra cosa venta, que por está ahí suelen tener por ahí problemas en las registraciones, en los parciales o demás, que cuando nosotros estamos trabajando acá con la ficha de stock, siempre estamos trabajando a precio de costo y nos vamos a mover entre los valores que tienen acá en las existencias, ¿está bien? Porque a veces, como ustedes ven que en la consigna dice vende a, por ejemplo, no sé, 60 pesos, entonces colocan acá a veces en la salida el valor, pero ese valor de venta no tiene que ver con el costo al que nosotros tenemos que sacarlo, sino que tiene otras cuestiones, tiene incluido márgenes de ganancia, etc. Acá siempre vamos a trabajar con los valores netos, sin IVA, sin intereses, acuérdense que estamos reflejando el costo. Entonces acá vendíamos 4, entonces esas 4, ¿a qué valor las sacaríamos? ¿A qué precio? A 20 40. igual. Claro, a 20, A porque no, 20. ¿por qué pasa en este caso? Porque son las que quedan. Claro, Las no de tenemos 20 otro pesos. precio, entonces en este caso es más fácil porque directamente no tengo que elegir porque no tengo más que esas a 20. Entonces nos queda en 80. este caso 80 sería el costo de esta No, venta. 80. ¿Está bien? ¿Y cuánto nos queda en existencia? 2. 2 2 A 20. a 20, que nos 40. da un valor de 40. 40. 40. No, voy a juntar esto acá. Y ahora sí, lo que decía la compañera, que en 5 sí había una Una compra, compra. ¿no? Ahí sí. Sí. Compraban, ¿cuántas unidades eran? 5, ¿no? 5. 5. A 40. A ahora. 40. A 40. Entonces ahí colocamos, en vez de ventas, colocamos compra. Ahí lo colocamos 100 entradas, que son 5 5. a 40, que nos da un valor de 200. 200. 200. Y ahí actualizamos las existencias, que ahí 7. Me quedan 2 a 20. 2. nos queda 2 a 20, que me da un total de 40, que es lo que teníamos arriba. 40. Y ahora que Y 5 tendríamos a que agregar, 40. las Y los que ya 5. compramos ahora. Sí, ahora coloco las 5. 5 a 40, o sea, que llevamos aquello que habíamos agregado allá, y acá totalizamos lo que nos queda de, 7 a 2.40. tenemos acá 7 a 2.40. 240. Bueno, ¿Cuándo vence? bueno, y ahora ya nos queda lo último, que era Devolución. es una devolución de un arreglo vendido en el punto 4, que es el último que Pero sería una devolución para nosotros, no de compra, sino de venta. de ventas, es una devolución de Ajá. ventas. Entonces acá ponemos devolución, vamos a cambiar acá, de ventas, y acá, como es una devolución de ventas, lo colocamos ahí, como lo hicimos en el de compras, restando en las Menos salidas. 1. Sería restando esa unidad, y como estamos reversando, digamos, esta venta, vamos a ponerlo al valor que está en esta venta, que sería de De Menos 20. 20. 20 pesos. 20. De 20, Menos 20. y acá me queda estos acá, 20, y acá me queda, en stock, ¿cuántas me quedarían? 6. 8. 6. Tres 1 de unidades. 20. No, 3 de 20. Claro. 3 Ahora de vamos 20. a ver si puedo cambiar acá. Ah, está bien. A ver, no, una más, sería esto. Y queda completo.
Bueno, ahí sí. Entonces, ¿ahora cuántos me quedan? 3 de 20. 3 de 20. 3 de 20, que sería 60. 60. ¿Y qué más? 5 de 40. 5 de 40, que son 200. 200. 200, y entonces en total me quedarían No, 60. acá 8 y 260. 8 y 260. ¿Está bien? Vamos a checar estamos. Bueno, acuérdense que cuando ustedes tienen que ir a buscar el costo de las ventas, lo buscan de la columna acá, la de salidas, en donde tienen los totales. Si van a registrar el costo de cada una de las ventas por separado, toman los valores que tienen acá. Si lo hacen en un solo asiento, por ejemplo, a fin de un mes determinado, tendrían que sumar todos estos valores que tienen acá de las distintas ventas. ¿Está bien? Y esta parte de acá, en lo que tiene que ver con las existencias, serían de alguna manera un reflejo de lo que tienen ustedes en la cuenta mercaderías. Entonces, si ustedes después realizaron las registraciones en el libro diario y realizaron las registraciones en el libro mayor, ese saldo del libro mayor le tiene que coincidir con el saldo que tienen acá en el total de existencias. Eso suponiendo que tuvieran un solo producto, digamos. Si tienen varios productos, tendrían que hacer la sumatoria de todas las fichas de stock, porque van a tener que tener abierto una ficha de stock para cada tipo de producto, y la sumatoria de las existencias que tienen acá en el total sería coincidente con lo que tienen en mercaderías. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero por la opción de precio promedio ponderado. Ahí vamos a existencias, y en existencias nos va a quedar lo mismo, porque ahí todavía no tenemos ningún precio nuevo como para hacer un promedio. Entonces, ¿cuáles eran, digamos? Vamos a colocar lo mismo que habíamos colocado en el anterior. Eran 10 unidades, ¿no? A 20 pesos, que eran lo que habíamos colocado, que eran los 200, ¿está bien? Y de ahí en adelante sí va a haber modificaciones, porque ahí tienen una compra, que era una compra que eran de 5 unidades a 30 pesos, ¿no? Ujú. Que les daba un total de 150. 150. Y ahí ya van a tener que empezar vamos a sacar esto acá, a calcular, digamos, los promedios, porque ahora sí, cuando tienen distintos precios, tienen que calcular el promedio. Entonces acá la existencia, en este caso la Serían totalizaríamos. 15. Serían 15 directamente, y el valor total también lo totalizaríamos. O sea, tomaríamos este valor que tenemos acá, más este valor que tenemos acá. ¿Está bien? Que serían esos 350, y vamos calculando un promedio, que el promedio sería la división de este valor dividido lo que tenemos en la cantidad. ¿Está bien? Y ahí les da con algunos decimales, que ustedes quieren los redondear. Después tenemos, sí, Profe, sería para sacar el promedio el total dividido claro, la cantidad que precio tenemos unitario. actualizada, digamos. Ah, ok. Ok, ahí No, sí. la cantidad, digamos. Gracias. Porque es un promedio ponderado, o sea, es un promedio que tiene en cuenta cuántas unidades tenemos a cada precio. No es que Ah, ok, tomamos, ok. en un promedio simple sería tomar los dos precios, sería 20 más 30 y lo dividimos en dos. Promedio ponderado porque en este caso tomamos en cuenta que tenemos 10 a 20 y 5 a 30, digamos, le damos distinto peso de acuerdo a cuántas tiene un precio y cuántas tiene el otro. Ah, Después ok. tenemos la devolución de compras. ¿Está bien? Que en este caso la devolución de compras igual lo vamos a hacer de la misma manera, porque sabemos de cuál es el valor que estamos haciendo la devolución, que es de la compra anterior. Entonces serían 2 unidades, ¿no?, que estábamos devolviendo, que eran a 30 pesos, que nos daba
un valor de 60. 60. 60. Y ahí, ¿cuánto nos quedaba? La cantidad actualizada era, 290. la cantidad eran, 290. la cantidad de 13. unidades, 13. Ah, 13. Ahí está, 13. insistente aparte, 290. Sí, no hay problema. Porque igual 290 era lo que nos queda acá, porque sería Claro. esto, Total. ¿está bien? Claro, que serían los 290 que tenemos acá. Sería esto de acá, que sería esto menos esto. Y ahí sí volvemos a calcular el promedio, se nos va a modificar porque se modifican las cantidades que teníamos para la ponderación. ¿Está bien? Después 22. teníamos una venta, ¿no? Teníamos una venta que era de, a ver, vamos a ver si puedo dejar de combinar esto que tengo acá. ¿Cuántas unidades? Acá es más fácil, es más difícil porque tienen que ir actualizando acá los promedios, pero una vez que hacen la venta es más fácil porque directamente ¿cómo hacen la venta? Toman, o sea, no tienen que elegir porque no tienen distintos precios, pues ya calcularon un promedio, entonces, No, es por promedio. claro, entonces acá vendían 7, ¿no? 7. 7. Sí, sí. A Y ahí ya buscan 40. claro, buscan el promedio que tienen acá, y les quedaba, ¿qué valor les queda ahí? Ah, a ver. Se puede multiplicar. 156. Claro, depende de la cantidad de decimales, les van a quedar 156, coma, y ahí 2 decimales. ¿Y ahí cuántos nos quedan en stock? 20. O- Ay, no. No, son 13 y di salida 8. Menos 7. 7. 8. 8. 13, No, 6, 13, 6. claro, 13 menos 7, ¿cuánto es? Ah, está bien. 6. Sí, sí. 6. 6. Ahí sería 6 al promedio, porque ahí ya no se va a modificar porque no tenemos otro precio. Y nos va a quedar ahí. ¿Está bien? Después, acá tenemos otra venta, ¿no? Sí. En este caso era 4 ¿cuántas unidades. A 4 unidades. Y bueno, ahí la sacamos al promedio. No teníamos otra modificación. Entonces ahí me va a quedar este valor. Por este. ¿Está bien? Ujú. Y ahí me queda actualizada cuál es la cantidad. 2. 2. Bueno, no, me queda todo junto acá. Bueno. Al promedio, que es el que ya habíamos sacado. Y acá me va a quedar este valor. Por este. ¿Está bien? Y ahora tenemos una compra. Ahí sí ya se nos va a modificar el promedio. Una compra que eran de, ¿cuántas unidades? 5. 5 5. A 40. A 40. a 40K, que nos da un total de, 200. 200. hoy ya se nos está por terminar el tiempo. 200. Que entonces, al actualizar, me quedaría, entonces, la cantidad total sería de 7. 7. 7. 7. Ahí vemos cuánto nos queda acá, que sería este valor que teníamos acá, más esto que compramos, y ahí ya sí se modificaría el promedio, porque vamos a tener otro precio. ¿Está bien? Aumenta el promedio. Y acá tenemos una devolución al final, que era de ventas. Ventas. Que en este caso era una devolución de estas ventas que tenemos acá. Entonces, era una unidad que iba restando. En este caso la sacamos al mismo promedio que la habíamos sacado originalmente. Y este de acá. Así puedo hacer. Y acá entonces me quedaría este valor por este.
¿Está bien? ¿Y ahí cuántas me quedarían? 8. 8. 8. Ah, este no me quedó en negativo. Me quedarían 8. Y ahí lo que haría era este valor. ¿En cuánto me quedaría actualizado? Serían 2,45. Dividido. 60 y- Claro, sería Más 2,66. 2,67 Y acá con calculamos de 3. vuelta el promedio porque se me va a modificar porque se modifica la cantidad que teníamos originalmente a cada precio. Y ahí queda un nuevo promedio. ¿Está bien? Bueno, y ahí seguirían haciendo ustedes si tienen otras operaciones. Bueno, y acá terminamos con este punto que es más que nada para practicar las fichas. En este caso tienen WEPS y PEP y PPP, que sería costo promedio ponderado. La diferencia es que en esta van a tener que mantener por separadas las existencias a distinto precio, porque después cuando vayan a dar salida, cuando vayan a tener ventas, van a tener que elegir. Entonces, por eso tienen que tener separados los dos valores y las cantidades que tienen a cada valor. Acuérdense que si es PEP, se empiezan a elegir de arriba hacia abajo, porque primero van salida a las más viejas y después a las más nuevas. Una vez que agotan una, siguen con la siguiente. Y si es PEPs, WEPs, perdón, es al revés. Empiezan de las que están más abajo, que son las más nuevas, hacia arriba, que son las más viejas. Y en este caso, en la otra alternativa, van calculando un promedio. Bien. Cada vez que tienen una compra, lo van actualizando, porque van a tener nuevo valor, y después, cuando dan salida, directamente dan salida al promedio. Bueno, ahora vamos a volver a la. Y vamos a arrancarlo. Seguramente no lo vamos a terminar porque es más largo, pero bueno, vamos a ir arrancando y después lo terminamos la clase que viene. La próxima clase, eso ya les voy avisando ahora porque si no después me olvido. La próxima clase vamos a tener que reunirnos para seguir con este práctico el lunes. Siempre nos reunimos el miércoles y el lunes la dejamos de consulta, pero esta vez el lunes nos vamos a tener que reunir, que es el lunes primero, porque el miércoles, si no recuerdo mal, ya acá no nos avisaron en este instituto, pero en otros lugares de trabajo ya nos avisaron que el miércoles próximo es un feriado provincial. Entonces no vamos a tener clases. Sí. Es verdad. Entonces, para no atrasarnos tanto, digamos, el lunes vamos a terminar con los prácticos de costo. ¿Está bien? Así ya se agendan, digamos. Bueno. En este caso, bueno, vamos a arrancar después de un ratito y después seguro que se corta, pero vamos a ir arrancando. En este caso lo que les pide es que registren las operaciones en el libro diario, las que se detallan, digamos, en el práctico, y después le pide que determine el costo utilizando distintas alternativas. Una es por diferencia de inventario, es decir, cuando utilizan la formulita, con dos opciones, y después por la ficha de stock, utilizando la opción PEPS, digamos, la que no habíamos utilizado en las dos alternativas del B. Bueno, el primero, el 5 de marzo se compra en cuenta corriente 200 cajas, en este caso era un producto, a 22 pesos con 50 cada una, se paga 20 días con un 3% de interés mensual. En este caso no tiene IVA, así que bueno, es más simple por ahí la registración. Y les pedía que utilicen la cuenta compras, porque se acuerdan que cuando registramos el costo por diferencia por sistema de inventario periódico, o sea, utilizamos la fórmula, en la mayoría de los casos se utiliza la cuenta de movimiento compras para simplificar el cálculo. Así que en este caso les pide que utilicen la cuenta compras. Entonces ahí tenemos que registrar una compra en cuenta corriente con 3% de interés, que es mensual, pero la operación es a 20 días en realidad, no es a 30. Así que acá lo que tendrían que hacer es primero registrar. ¿Qué cuentas utilizaríamos para registrar esta compra? Mercadería. Mercadería, Compras. 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 Les pedía Compra de que mercadería. claro, que utilicen la de movimientos, que puede ser compras o compra de mercaderías. O sea que en lugar de donde colocarían mercaderías, colocan compras. ¿Está bien? Acuérdense que como es de movimiento, después al final, una vez que ya haya calculado el costo, tienen que sacar el saldo que tienen en esa cuenta y trasladarlo a mercaderías.
¿Y esa M Bueno. representa movimiento o mercaderías? Movimiento, para que se acuerden de que es de movimiento. Ah, Bueno, ¿qué otra cuenta tendríamos teniendo en cuenta que es una compra en cuenta corriente? Proveedores, Proveedores, Proveedores e intereses, las dos. Proveedores, ¿en dónde la colocaríamos? ¿En el debe o en el haber? En el en el haber. haber. en el haber, ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es un Aumenta el pasivo. aumenta aumento. pasivo. aumenta el pasivo, Y después, ¿qué otra cuenta tendríamos? Intereses. Intereses a pagar Claro. o Intereses ¿Cuáles Negativos. son negativos. negativos? ¿Qué más? A devengar. a devengar. A devengar. Porque todavía no están devengando. Que esta sería Regularizar el pasivo. regularizadora. En compras, ¿qué colocaríamos? 4.500. Claro, que serían las 200 unidades al precio que eran 22,50, ¿no? Ujú. Sí. 4.500. Después, ¿qué nos faltaría? Tendríamos que calcular el interés. En este caso, el tema que tendríamos es que la tasa es del 3% mensual, pero es a 20 días. Entonces tendríamos que Sí. proporcionarlo. 90 pesos me dio, no sé si está bien. Sí, exactamente, 90 Ah, pesos. ok. ¿Cómo hice la cuenta Porque- ahí para que le dé 90? Claro, serían los... Sí, saqué al 3% mensual y lo multipliqué por 30 y lo dividí por 20. Claro, hay Ah, distintas ok. maneras de hacerlo. Hay que Ah. proporcionarlo, claro, porque en realidad la tasa te la dan a mensual, pero la operación es de menos, o sea, es de 20 días. Y entonces Claro, en proveedores vamos a colocar el total, 4.590. 4.590. Profe, Después, disculpe. sí, Entonces, cuando ponemos intereses negativos a devengar, siempre tenemos que hacer esa cuenta, ¿no? Del valor total del interés dividido el plazo de la operación o nada que ver. claro, ese del dividido el plazo de la operación multiplicado por los días transcurridos es para hacer el devengamiento. Acá lo que estamos calculando es el interés incluido en la operación. Sí. En muchos casos es más simple porque les dice, por ejemplo, es el 3% mensual a 30 días. Entonces ahí le aplicás directamente. En este caso, hacen el cálculo, ¿por qué? Porque dicen que la tasa es del 3% mensual, pero la operación es de 20 días, entonces tienen que proporcionar ese interés. ¿Se entiende? Sí, más o Ah, menos, ok. sí. Bueno, después tienen, vende 600 cajas a 50 pesos cada una, cobra con un cheque y se otorga una bonificación por cantidad del 10%. Ahí, ¿cuáles son las cuentas que tendríamos? Deudores por ventas. Es con cheque. ¿Valores a depositar? Deudores por Valores venta en a cuenta depositar. corriente. Bueno, ahí les aviso que en cualquier momento valores a depositar. ¿Y la otra cuenta cuál sería? Bonificaciones. ¿Ventas? Tenemos, claro, vamos a tener ventas. Sandra, estabas hablando, pero no te escuchábamos porque tenés desactivada la... Ok. No, decía que yo la bonificación, digamos, hay dos opciones, ¿no? Con el tema de las bonificaciones. Tengo que poner las pilas en este sentido porque no entendí nada. Uy, Ahora que me lo explicaron, sí. Pero si nada, sigo. ahí se escucha todo. Bueno, ahí está. No, decía que las Hay dos opciones bonificaciones para es registrarlo. optativo ponerlo, ¿no? Yo puse 27. O sea, Dale, como que sí, me tomé la directamente bonificación. la restaste y colocaste acá 27. Está bien. Claro, Ahí, y en ventas, 27. 27. Pero Claro. igual se puede, digamos, registrar la bonificación. Claro. Si el que la registró con la bonificación, ¿cómo le quedaría? ¿Qué diferencia tendría con este? ¿Y el valor a depositar? Claro, el valor a depositar, ¿cuál sería? 28.500.
En realidad lo que pasa es que el valor a depositar que te quedaría en lo mismo, porque vos en realidad vos vas a cobrar, digamos, con ya el descuento de la bonificación. Lo que se modificaría es que la venta La venta. claro, la multarías por el total sin la bonificación, ¿que cuánto sería? 3.000 la bonificación. 30.000. Claro, sería 30.000 en ventas, y del otro lado vas a poner la Y bonificación, la que bonificación sería de 3.000. serían 3.000. Claro, que sería del otro lado, iría del otro lado. El valor a depositar te quedaría por el mismo importe. Después, ¿qué más? Se cancela. Con cheque la deuda por la compra del 5 de marzo. Ahí, ¿cómo haríamos? ¿Proveedores? Proveedores, Claro, que lo proveedores coloquemos en el debe a o en el haber. banco. En el debe. Exacto. Debe. Perfecto. A banco, que no sé si decía cuál era el banco, decía algo general. No dice cuál es el banco. Bueno, entonces ponemos acá. Porque de hecho Sería- no dice banco el 5 de marzo, dice cuenta corriente. Cuenta corriente también puede ser, No, digamos, dice, a ver, no, se Proveedores. cancela con cheque Ah, ¿dónde dice? en nuestra firma. No dice. ¿No dice se cancela con cheque? No. Yo cancelo Se- con cheque, Se ¿no? cancela con cheque la deuda por la compra del 5 de marzo. Claro, pero digo, el 5 de marzo dice que yo adquirí, me daría en cuenta corriente. ¿Está bien? Ah, está bien, Cuenta perdón, corriente perdón, comercial. Sí, me estaba confundiendo con el 15 de marzo, perdón. Ah, con el otro. No, ese era Sí. otro. Así está bien como lo habías dicho primero. Ahí, y el valor sería el de la operación original. 4.590. Claro, 4.590. Ahí. Después, ¿qué teníamos? El 26 de marzo se compran 500 cajas. 500 cajas a 28 cada una, y se obtiene una bonificación por volumen de 0,2 por unidad. Se firma un documento a 30 días al que se le adiciona un 4% de interés. Ahí, ¿qué cuentas utilizaríamos? Compras Compras. y proveedores. En esta era con Y documento tiene... pagar, ¿no sería? Documento a pagar. documentos a pagar sería. Claro, se firma un documento. Y intereses. A pagar. Sí, intereses. ¿Qué serían? ¿Cómo sería la cuenta? Intereses negativos. Negativos a devengar, mira, justo me lo traje. Y acá tendríamos, primero la bonificación, o sea, tendríamos que restarle ese 0,20 a los 28 pesos que era el precio original, que nos quedarían ¿cuánto? 13.900. 13.900. Sí. Y a eso sí le aplicaríamos el interés, que era, ¿de cuánto por ciento? A mí me dio 556. Sí, 556, ¿Sí? exacto. Ok. Sí. Que era el 4%. Sí. Entonces, acá tendríamos compras, 13.900 habíamos dicho, Sí. 556, que es los intereses, y el valor total que nos quedaría con el documento a pagar, que sería de 14.456. 456. Profesora, entonces no es necesario que reflejemos las bonificaciones con regularizadora. No, en este caso, generalmente se reflejan en el caso de las ventas. En el caso de las compras, directamente en la mayoría de los casos se restan, salvo que sea una bonificación que sea excepcional por única vez, y entonces ahí la reflejamos como un resultado. Si no, digamos, directamente las neteamos del valor. Y después, ¿qué más nos quedaba? El 28. Se venden 300 Se venden cajas. 300 cajas a 40 pesos cada una, y nos abonan el 50% en efectivo y el resto en cuenta corriente.
Bueno, mercadería. Ventas, ¿no sería? Ventas, Ah, venta. Venta. Sí. Caja. ventas. Caja. Y cuenta Y- corriente. Cuenta corriente, que sería, como es una venta, cuenta. Deudores. Deudores por venta. En ventas, ¿cuánto sería? 12.000. 12.000. Y sería mitad y mitad, Ujú, así que 6.000, tendríamos en caja. 6 y 6. Sí, porque deudores por 6.000. venta, lo mismo. Bueno, ¿qué más? Nos devuelven ahora. Nos devuelven 50 cajas de las que vendimos en el punto anterior y se emite la correspondiente nota de crédito. En este caso, ¿qué cuentas utilizaríamos? Ventas a deudores por ventas 2.000 y Claro, 2.000. podría ser. O caja, porque en realidad no dice cómo. No, bueno, lo vamos a tomar como deudores por ventas porque sería lo más simple. Si les dice, sí, ustedes van a tener que ver cuál es la que van a tomar, ¿no? Si por ahí les dice, les devuelve el efectivo o corresponde a la parte que era de... Bueno, habíamos dicho, tenemos dos opciones igual acá. En la parte podemos colocar ventas, como había hecho Sandra. Y la otra opción, ¿cuál sería? Devoluciones por ventas. Claro, o algo utilizar así. devoluciones por ventas o devoluciones sobre ventas. Que ahí, en este caso, regularizaría, digamos, al resultado positivo. Y si no, como dice Sandra, ventas directamente. Que sería por 2.000, como había dicho. Bueno, y este lo vamos a dejar hasta acá, porque bueno, no lo vamos a terminar hoy, bastante largo. Así que lo dejaríamos hasta acá y nos faltaría, podríamos hacer el otro, siento que, no, mejor lo dejemos porque después nos va a servir para la registración del... Yo hice el recuento de cajas y no me daría lo que dice ahí que tienen existencia, no sé. No, claro, justamente porque Ah. tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Si no nos da, La diferencia de inventario, hacer el asiento claro, de tendríamos que diferencia. reflejar la diferencia de inventario. ¿Y esa cómo la tendríamos que reflejar? En dos lugares. Como mermas y roturas. Claro, una en el libro diario, en donde vamos a reflejar un resultado negativo, ahí como dice el compañero, y después la tendríamos que reflejar en la ficha de stock, como en ese caso, si es un faltante, ¿en dónde lo colocaríamos? ¿En las entradas o en las salidas? Como una entrada. En las salidas. Como En la las salida. salidas. En las salidas. En la salida. Pero eso solamente lo podríamos hacer si tenemos un sistema de inventario permanente. Si estamos trabajando con ficha de stock. ¿Bien? Así que bueno, lo que nos va a quedar pendiente es, ya hicimos la registración de las operaciones y nos quedaría pendiente para la próxima clase registrar el costo. Ahí les pide que lo registren por distintas opciones. Así que bueno, vamos a ver la próxima clase, la ficha de stock, y lo registramos con los datos de la ficha de stock. Ahí, como dice Sandro, van a tener una diferencia que van a tener que reflejar, tanto en el cinto del libro diario, como en la ficha de stock en la salida, y después lo vamos a hacer también por la fórmula, de acuerdo a las dos opciones que le planteo. Yo mañana les voy a dejar otro trabajo práctico, para que sigan trabajando con costo, y digamos, eso ya lo resolveríamos, terminamos con este, y después seguimos con el otro en la próxima clase, que acuérdense que sería el lunes. En vez del Ok. miércoles, como es feriado, Ok. sería
el lunes. Bien. Bueno, y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bárbaro. Chao, Gracias. chicos. Chau, chau. Chao, profe.